Estuvimos viendo la clase anterior lo que se refiere al proceso de delimitación del tema propiamente. Revisando nuestros temas, se refiere esta clase a la selección y delimitación de este tema de investigación. Por lo tanto, vamos a ir puntualizando el tema de la investigación, cómo se va a alcanzar un tema de investigación. Como saben, principalmente esta clase es introductoria a la investigación. Lo importante es que ustedes sepan y tengan herramientas para alcanzar una investigación en un proceso que conlleva segundo y tercero de bachillerato. Vamos a ver entonces este tema, selección o identificación del tema. Del tema de investigación. ¿Cómo delimitarían ustedes el tema? Si yo les digo, vamos a hacer un trabajo de investigación, es decir, ustedes van a investigar sobre lo que a ustedes les guste. ¿Cómo delimitarían el tema? ¿Cómo dirían este tema es el que yo voy a revisar? ¿En base a qué? ¿Ideas, opiniones? En base a lo que nos estén pidiendo o a nuestro criterio o lo que nos guste. A lo que le guste. Ya, bueno, en cuanto a sus gustos. ¿Alguien más iba a opinar algo? ¿Alguna cosa? Sí, dicen cuál es el título. Es que no sé, mi internet está medio lento y no le veo bien el título. Ok, vamos a ponerle aquí. Selección y delimitación del tema. Nuestro segundo tema del organizador que les digo, ¿sí? Gracias. Ok, estos temas ya los tenemos en nuestro cuaderno, entonces vamos a trabajar con ese. Si no se va viendo, yo les voy repitiendo, no hay ningún inconveniente. Me avisa nomás ya. Por lo general nosotros escogemos por nuestro gusto, ¿no es cierto? Lo que a nosotros nos guste, entonces yo voy a trabajar, qué sé yo, por ahí que son tan ávidos del K-pop, del anime, de qué sé yo, lo que a ustedes les guste. Es una de las primeras consideraciones. Obviamente, el tema de investigación, por lo general, entonces surge del contexto en el cual se desenvuelve el investigador. Entonces, este tema, pongámoslo así, nace o inicia o surge del contexto. Los trabajos de investigación con temas más interesantes y más relevantes son aquellos que nacen del contexto del investigador, de la necesidad del propio investigador, es decir, de dónde va apareciendo propiamente el problema, de donde yo voy analizando la realidad de mi contexto. Dentro de esta consideración pueden también ser seleccionados los temas de investigación por las observaciones y consultas. Entonces, esta es una primera instancia importante. Puede ser también por la observación o la consulta. ¿A qué me refiero? Lo que yo veo dentro del contexto, pero sobre todo lo que yo he leído, lo que yo he analizado, hablando justamente de la obra literaria. ¿Por qué no me gusta cómo escriben esos jóvenes griegos con ese lenguaje que no se les entiende? Puede de ahí mismo nacer una necesidad de investigación. Tal vez saber el contexto. Por ejemplo, si ven en una de las preguntas, la idea de visualizar realmente dónde se está generando el proceso de la escritura en estos textos griegos, realmente saber la realidad en la cual ellos están pensando. Esa es justamente una investigación. Nace también de esta consideración de la observación y la consulta. ¿Qué quiere decir propiamente esta idea, observación y consulta? Esta idea de la lectura. Es muy importante. No existe investigación sin lectura. O sea, no hay posibilidad de que usted investigue algo sin leer. Si no, simplemente está entrando a internet, copiando, pegando para que el profe le ponga una nota. Y al fin de cuentas, tendrá su nota, pero no ha aprendido, no ha llegado al conocimiento. El conocimiento se lo adquiere por medio de la lectura, no hay otra forma.
Otro de los elementos que nosotros podemos puntualizar que son propiamente relacionables con la consulta, que a veces también la consulta, y aquí ya vamos a ir delimitando cuando veamos este elemento y el que sigue, la consulta puede ser, por ejemplo, sobre un tema específico, consultar, indagar, preguntar a personas que están a cargo de estos temas, es decir, un profesor o algún personaje que sabemos que es una entidad sobre el tema, que sabe sobre el tema. Eso también es consulta. Ya vamos a ver esta consideración para irlo delimitando. En cuanto a lo que les decía específicamente, la consulta a temas o a cuestiones de la lectura, por medio de la lectura, es una revisión bibliográfica. Revisión bibliográfica. Recapitulando esta perspectiva nuevamente, yo leo algo, alguna perspectiva, algo que me llama la atención, y en la propia lectura veo que hay más que se pueda decir, hay muchas cosas más que yo puedo decir, que yo me puedo plantear, o que necesitan recapitularse, que necesitan volverse a retomar. Hay cosas que no quedan claras, que si para mí no me quedan claras, menos aún va a quedar claro para, qué sé yo, los demás que me van a estar leyendo. Eso en cuanto a esa perspectiva. Bien, vamos a ir revisando la observación y la consulta. Bien, tomando en consideración entonces este punto. Como decían ustedes, en cuanto al propio tema de la investigación, nace de nuestros gustos, de nuestras necesidades, pero es fundamental tener claro el tema. ¿Por qué razón? Porque si yo no tengo claro el tema de investigación, lo que voy a investigar, posteriormente va a ser mucho más complejo buscar información, indagar, encontrar y llegar a conclusiones que sean fiables al tema que yo he elegido. También, ¿qué pasa con los temas de investigación? Yo quiero investigar lo que ha pasado en el mundo y en realidad tengo que ser muy concreto en estas perspectivas. Vamos a ver entonces dentro de esta consideración las observaciones y consultas. No se olviden, vimos que algunas de las formas para encontrar temas de investigación son a través del contexto, que está muy relacionado con todas estas perspectivas, y para entender estas perspectivas vamos a irlos desglosando, sobre todo observación y consulta, las observaciones y consulta. ¿Qué comprende una observación? Principalmente comprende nuestra vida diaria, nuestro diario vivir, el observar en él la vida como tal. En esta vida diaria, entender realmente lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo en mi diario vivir me estoy dando cuenta que recibir clases a través de estos medios me cansa. Entonces, si esos medios son cansados, son difíciles, debo investigar cómo hacer que la educación sea mucho más eficiente por medios electrónicos y que no sea tan cansada. Tal vez tomando los minutos que los hacemos aquí, tratando de estirarnos cada que cambiamos de clase, qué sé yo. Pero es una investigación que nace de nuestro diario vivir. Entonces, la observación es principalmente el observar las situaciones de carácter social, profesional, en nuestra vida en el caso mío de profesor, en el caso de ustedes de estudiantes, en el compartir con mi familia. Todo eso es parte de buscar un tema de investigación por medio de la observación. También por medio de la observación se generan lluvias de ideas. Todos sabemos esta perspectiva de ideas conjuntas que van generando un criterio más amplio. Pero la lluvia de ideas no se la hace solo, sino que el investigador necesita de un grupo que vaya generando las ideas.
Y por lo tanto, este grupo genera ideas vinculadas a una perspectiva. Como les decía yo, hay veces que en la investigación en sí misma se generan inconvenientes. Por ejemplo, yo quería investigar muy ávidamente la estética es decir, el estudio del arte en el arte posmoderno en el Ecuador. Todo contento, voy donde mi profesor, aquí vamos con las consultas, y le pregunto, ¿qué libros conoce sobre esto? Me dice, no hay nada en el Ecuador. Hasta ahí llega mi investigación y el tema no prospera. Por eso les digo, es fundamental que el tema sea claro, preciso y que exista información. Y aquí vamos justamente a esta parte. ¿Qué es la consulta realmente? La consulta es directamente ir del investigador hacia un experto sobre un tema. Experto sobre un tema. Que me pueda dar luces, que me pueda dar una idea, que me pueda sugerir temas, que yo le diga, por ejemplo, tengo esta perspectiva, quiero estudiar el coronavirus en el Ecuador. ¿Qué me va a decir el profesor? A ver, primero, eso es muy complicado. No podemos hacer un análisis completo dentro de todo el Ecuador. Conlleva un análisis muy largo. Entonces, debemos especificarlo. ¿Y qué parte del virus? ¿Cómo funciona? ¿O usted quiere saber cómo ha afectado a la gente? ¿O quiere saber cómo ha afectado a la educación? Entonces, la consulta es fundamental para delimitar un tema. ¿A quiénes van a consultar ustedes? A sus profesores de las diferentes materias. ¿Por qué tenemos diferentes materias? Porque cada uno de estos profesores son expertos en un ámbito. Por Dios, pongan atención. Después hemos de ir viendo y les he de pedir, vaya, busque un tema. Lo primero que me han de salir es con temas muy generales. Así que, por favor, tengan en cuenta lo que estoy planteando. Yo sé que es un poco cansado, pero por medio de los ejemplos tienen que tener una perspectiva de lo que se está refiriendo. Eso en cuanto a esta perspectiva. Las observaciones y las consultas son fuentes importantes para seleccionar temas de investigación. Lo que yo veo en el diario vivir, lo que puedo consultar a mis profesores, a algún experto sobre un tema. Con mucha frecuencia, un tema de investigación surge cuando el investigador percibe que una situación no resulta, que no es claro, que hay un tema que realmente no entiendo. Yo estoy aquí en clase de filosofía, por ejemplo, por poner un ejemplo, y me hablan de Aristóteles y me hablan sobre la estética, pero realmente no entiendo qué quiere decir el profesor con esto. ¿Qué hago? Por lo general, deberíamos consultar. Pero para consultar, obviamente yo no les digo haga la tesis sobre Aristóteles, pero planteémonos un tema, un problema, una inquietud. Es decir, yo no entiendo este problema y este problema de investigación puede llevarme a más. ¿Cómo la aplicación de este concepto se da en el Ecuador? Muchos de los investigadores parten de consideraciones muy comunes. Hay un físico que comenzó su análisis de la física porque quería regresar en el tiempo a verle a su papá, que murió. ¿Por qué nace de esta perspectiva? Es algo de nuestro propio vivir. Toda la investigación y todo el conocimiento debe ser así. No solo nosotros analizamos, investigamos y estudiamos en clase para tener una nota. Y yo sé, hay muchos que yo les veo que estamos aquí atentos a algunas cosas y a otras, obviamente, no del todo, pero debemos engancharnos dentro de los elementos que más nos van a servir. Son generalmente estos elementos básicos. Bien, vamos a ir cerrando esta perspectiva tomando en consideración la revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica y también la revisión informática, que en la actualidad nos lleva más tiempo, más a nosotros dentro de la perspectiva. ¿Por qué razón? Muy poco vamos a tomar libros, textos. Por lo general nosotros vamos a revisar en fuentes
informáticas. Es decir, en todas estas posibilidades que nos dan las tecnologías para alcanzar la información, para alcanzar la revisión informática. Tenemos la facilidad de encontrar muchas fuentes. Ahora, ¿cuál es el problema? Saber que esas fuentes sean fiables o no, que sean realmente confiables. ¿Cómo confío en una fuente informática? ¿Cómo sé que es una fuente fiable? ¿Qué me dicen? ¿Cómo sé que realmente ese trabajo que consulté no estaba en monografías.com, en El Rincón del Vago, en, ¿cómo es que se llama también? Bueno, en todas estas plataformas que presentan monografías principalmente, pero que a veces son trabajos que no han pasado por la revisión. ¿Cómo puedo yo encontrar una revisión informática, una revisión bibliográfica que realmente sea fiable? Que yo pueda decir, sí, en esto puedo confiar. ¿Qué me dice? Porque tenga una descripción o un, como que ejemplo se podría decir claro y que no sea que esté dando vueltas en varios temas. A ver, no le entendí la última parte. A ver, que tenga algo como qué, perdón. De nuevo. O sea, contundente en el tema, o sea, que no esté, o sea, rodeándose de otros temas que no sé el que está buscando. Ya, a ver, ¿por qué les digo esto? Les voy a poner un ejemplo. Hay un grupo, se me fue en este rato exactamente el nombre, unos filósofos que quisieron demostrar que la posmodernidad no decía nada. ¿Qué hicieron? Se llama Sokal y Bergman. Estos dos filósofos, y hay ustedes pueden buscar en el internet el proyecto Sokal, hizo un escrito científico que determinaba algo así como que la gravedad depende de nuestra percepción, por ejemplo. O sea, si yo pienso que no hay gravedad, floto, por poner un ejemplo, ¿sí? Algo así de absurdo, con un tipo de lenguaje muy interesante, muy bien hecho. Lo presentó a una revista y la revista le publicó. Posteriormente, Sokal expuso que lo que estaba diciendo era una falacia, algo falso, algo erróneo, solo para demostrar que hay gente que no lee, que no investiga, que no analiza y puede creer cualquier cosa. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque por lo general nosotros vamos al internet, ponemos un tema, la primera página que nos sale, la abrimos, la copiamos, la pegamos y le mandamos al profe. Más allá de tenga citas o no tenga citas y que esta persona que haya hablado esté hablando de un solo tema. ¿Cómo sabemos que esa información es fiable? ¿Cómo no determinamos que la información es tal vez falsa? Es un invento. ¿Cómo podemos determinar realmente que esa información? ¿Cómo puedo yo confiar en una información del internet? Por ponerlo de otra forma. ¿Qué me dicen ustedes? Buscar en diferentes páginas para ver si, para corroborar lo que dice en esa página. Ya. Una de las formas, sí, contrastar la información, contrastar lo que nos dice una página con otra. ¿Cuál es uno de los problemas de contrastar la información? Que yo ya tengo que saber el tema. Porque si yo, por ejemplo, estoy estudiando la termodinámica y tengo que saber la implicación de las 3 leyes de la termodinámica en, qué sé yo, en la realidad social, encontraré algunos temas. Pero ¿cómo yo realmente sé que están diciendo la verdad? Puede ser que esos mismos temas sea lo único que exista y tal vez sean falsos. Para contrastar, a lo que me refiero, que para contrastar, que es una buena técnica, pero contrastar, debo yo tener primero una noción por lo menos de lo que estoy buscando. Si yo no tengo ninguna noción, yo no sé nada y quiero buscar de buenas a primeras, ¿cómo haría en ese caso? No digo que no contraste, sino que para contrastar o para comparar, primero hay que tener una idea. Y si yo voy a buscar por primera vez, nunca he escuchado el término, ¿cómo haré? Vamos a ir pensándolo. Mientras tanto, sabemos que la revisión bibliográfica e informática depende mucho de la lectura.
Y aquí sí entra esta consideración de la lectura, de leer. ¿Qué es lo que principalmente leemos? Obviamente, libros, revistas, pero aquí tiene un carácter, revistas científicas. ¿Qué significa? Y aquí, por eso es que iba mi pregunta. ¿Cómo sabemos? Una revista científica es aquella revista que está indexada, es decir, que está en un repositorio, que ese repositorio está acreditado. Para poder escribir en una revista hay que pasar algunos filtros. Primero los filtros propios de la revista y luego con pares ciegos. ¿Qué significa esto? Que yo mando unas personas que no me conocen, no saben quién soy, de otras partes del mundo, que me revisan mi discurso y delimitan si realmente es correcto. A expertos, a gente que ha tratado sobre el tema. Por lo tanto, si yo encuentro una revista científica, pueden ustedes buscar, por ejemplo, en repositorios de revistas científicas o en repositorios de universidades, pero lo más fiable es poner Google Académico. Dentro de Google Académico, este Google Académico filtra todo lo que sea de revistas. Por eso cita. Abajo de una respuesta de Google Académico ustedes pueden encontrar citas. ¿Qué significa eso? Que todas estas revistas, estos textos, estos libros están acreditados y les permiten tener una fiabilidad de lo que le están consultando, por lo menos ha pasado por un grupo de personas especializadas que determinaron que el argumento es correcto. Bien, dentro de esta consideración podemos detectar algunos elementos dentro de la lectura de revistas, dentro de la prensa. También se obtiene información, temas, se pueden sacar temas y demás elementos propios de la informática. Dentro de esta consideración vamos a tomar en cuenta algunos elementos que se pueden detectar para tomar en cuenta sobre todo los temas, es decir, para sacar un tema. Para sacar un tema a través de la revisión bibliográfica podemos nosotros identificar lagunas de conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Yo leo un texto, cualquiera que este sea. Dentro del texto veo que hay conceptos que no se han trabajado, que no se han tratado. Sin que yo sea ningún experto, puedo identificar que hay conceptos, ideas que no son claras. Puedo trabajar desde esa idea que en ese texto no es clara y hacerle mi tema de investigación. Por ejemplo, estoy trabajando sobre los desechos en mi barrio, la basura en mi barrio. Dentro del tema que se está trabajando encuentro algunas revistas y veo que muchas de las revistas no trabajan sobre el sur de Quito, por ejemplo. Entonces yo tomo en base a esa laguna de conocimiento, en base a ese análisis que no existió y hago un tema nuevo. Puedo trabajar con temas a partir de la lectura. Y muchos de los temas que nacen de investigación nacen de estas lagunas mentales. También pueden nacer investigaciones o indagaciones acerca de un mismo tema. Yo leí sobre, como les decía, la utilización de la termodinámica. Me gustó el tema que leí. Voy a trabajar sobre el mismo tema, pero con otro enfoque. ¿Qué quiero decir esto? Tal vez esa investigación la planteó para los países europeos. Voy a ver si es que esa misma aplicación se puede dar en el Ecuador. Es un mismo tema, pero con otro enfoque, con otra perspectiva, con un estudio tal vez más completo, con otro cambio de visión, con otro cambio de perspectiva. También podemos nosotros detectar temas en las preguntas que surgen de la lectura. Es muy importante y algo que nosotros no hacemos por lo general es preguntarle al texto, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué entendí? ¿Qué realmente comprendo? ¿Qué es lo que se entiende aquí en este texto? ¿Realmente lo que el autor dice es lo correcto o no? Podemos también generalizar intentos de implantar un tema en otras áreas.
Por ejemplo, un tema de la informática, aplicarlo a la filosofía. Yo hice un estudio sobre un tema de la informática que se llama teoría de sistemas, aplicándole a temas filosóficos. También puede ser un tema que nos puede llevar, mejor dicho, a un tema de investigación. Bien, finalmente, y con esto cierro para no cansarnos tanto, sé que son algunos temas que se nos van entremezclando, justamente para llegar al tema, y con lo que cerramos es, por lo que vamos a estar revisando, análisis del tema. No basta con que usted haya dicho ya, el tema es sobre el inicio de la pandemia en Quito, sino que ese tema debe ser analizado. Hay información, hay relevancia. Vamos a ver una serie de preguntas que nos permiten llegar al tema de investigación, que son las que ustedes pueden ver aquí. Acerca de qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes se involucran dentro de estas perspectivas. Esta matriz que ven aquí es una aplicación directamente, una aplicación de un tema de tesis. Por lo tanto, puede servir para cualquier ámbito que ustedes deseen. Estas preguntas las estaremos desglosando en el análisis del tema en la siguiente parte. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, crisis? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿No se angustien? Eso, bueno. Vamos a ir cerrando ahí.